Imagina, por un instante, que te despiertas y descubres que tu país, de la noche a la mañana, ha sido separado del mar. No es solo una noticia lejana, ni un titular más en la prensa internacional. Es la realidad impactante que vivió Ucrania después de un solo, pero devastador, ataque ruso. Un golpe quirúrgico, planeado al milímetro, partió la región de Odesa, alterando para siempre las reglas del conflicto y sumiendo a millones de personas en una incertidumbre absoluta en tan solo unas horas. La infraestructura portuaria, que durante décadas ha sido la columna vertebral de las exportaciones ucranianas, quedó paralizada en cuestión de minutos. Pensemos en la magnitud. Durante los últimos 3 años, Ucrania exportó anualmente más de 40 millones de toneladas de grano a través de sus puertos. De pronto, los barcos se detuvieron en seco. Los cargamentos de cereales y aceites quedaron atrapados en los almacenes, y Ucrania se asomó al abismo económico. Las imágenes de muelles vacíos, grúas inmóviles y silos repletos de mercancías se convirtieron en símbolo de una nación herida. Lo que ocurrió en Odesa no solo congeló el comercio local, sino que sacudió los mercados globales. En lugares tan lejanos como Egipto o Bangladesh, el precio del pan subió en cuestión de días, y los gobiernos entraron en pánico ante la posibilidad de una crisis alimentaria inminente. En medio de la crisis, Vladimir Putin lanzó una advertencia implacable en una rueda de prensa transmitida por todos los canales estatales. No hay espacio para bromas. Su postura es inequívoca y se refuerza con cada acción. Cada amenaza, cada misil lanzado, eleva la presión no solo sobre Ucrania, sino también sobre Europa y el mundo entero. La escalada parece no tener límites claros, y el riesgo crece con cada jornada que pasa sin una solución diplomática. Esta situación recuerda a la crisis de los misiles en Cuba en 1962, cuando el mundo estuvo al borde de un conflicto nuclear simplemente por el control de rutas estratégicas y bases militares. Ignorar la gravedad de este momento sería un error fatal. Si minimizamos el impacto de este ataque, corremos el riesgo de no ver cómo puede afectarnos, directa o indirectamente. Desde la seguridad global hasta el precio de los alimentos básicos que consumimos a diario. Esto trasciende cualquier crisis militar tradicional. Es una lucha por el control económico, la soberanía nacional y el futuro de millones de personas. No solo está en juego el destino de Ucrania, sino también la estabilidad de los mercados internacionales, la seguridad alimentaria y la paz social en países alejados del conflicto. Pero, ¿cómo se llegó a este punto de quiebre? Para entenderlo, es necesario mirar hacia atrás y analizar por qué el Mar Negro tiene un valor que va mucho más allá de ser simplemente una frontera para Ucrania. El Mar Negro ha sido, durante siglos, una auténtica encrucijada de culturas, economías y ejércitos. Desde la época de los griegos y los romanos, pasando por el Imperio Otomano y las guerras mundiales, el control de sus costas ha significado prosperidad o ruina para los pueblos que lo rodean. Para Ucrania, en pleno siglo XXI, cada puerto es mucho más que una simple salida al mundo. Es una arteria vital por la que circulan cereales, aceites y productos esenciales para su economía y para millones de personas en todo el planeta. Pongamos ejemplos concretos. Durante la Primera Guerra Mundial, el bloqueo naval del Mar del Norte asfixió a Alemania, provocando hambre y descontento social. En la actualidad, la situación es comparable. La interrupción de las rutas marítimas del Mar Negro afecta a países de África, Oriente Medio y Asia, que dependen de las exportaciones ucranianas para alimentar a sus poblaciones. Cuando el puerto de Odesa quedó paralizado, el precio internacional del trigo aumentó hasta un 30% en menos de una semana, y organizaciones como la FAO advirtieron sobre el riesgo de hambrunas en regiones vulnerables. Durante años, Rusia ha repetido su objetivo con fría insistencia: aislar a Ucrania del mar, cortar sus rutas y asfixiar su economía. Esta táctica recuerda a los bloqueos que la antigua Unión Soviética impuso sobre Berlín en 1948, cuando la ciudad fue privada de suministros esenciales para doblar la voluntad de sus habitantes. Pero la guerra actual es aún más compleja. Es una lucha diaria por energía,
alimentos y el control de rutas estratégicas capaces de decidir el destino de regiones enteras. Cada vez que un puerto ucraniano es atacado o un tanquero es hundido, el mundo entero se estremece. No solo pierden los agricultores ucranianos, también los mercados internacionales sienten el impacto, y los precios del trigo y del aceite de girasol suben de inmediato. Un bloqueo aquí significa desabastecimiento allá, en países lejanos que dependen de estos productos para sobrevivir. Ejemplo: en Líbano, donde el 80% del trigo importado llega de Ucrania y Rusia, las panaderías tuvieron que racionar la venta de pan tras el cierre de los puertos ucranianos. La batalla por el Mar Negro se libra en las costas, pero sus consecuencias llegan hasta tu mesa y la de millones en el mundo. Ignorar la importancia económica de este conflicto sería cerrar los ojos ante el hecho de que un misil en el mar puede vaciar estantes de supermercados en otro continente. Los supermercados en países como Túnez, Nigeria o Indonesia han experimentado escasez de aceite de girasol y aumentos de precios sin precedentes, todo por una guerra a miles de kilómetros de distancia. El Kremlin lo sabe perfectamente. Quien controle los puertos, controla el futuro. Ahora mismo, la presión sobre la infraestructura ucraniana no es solo militar. Es un asedio económico calculado para doblegar al país. No es casualidad que, en las guerras modernas, los ataques a infraestructuras críticas como puentes, silos, oleoductos y centrales eléctricas sean cada vez más frecuentes. El objetivo es simple: dejar a la nación rival sin capacidad de resistir ni de recuperarse. Pero, ¿qué sucede cuando la táctica cambia y el conflicto gira de forma abrupta y tangible? La reciente escalada no solo ha cambiado el ritmo de la guerra, sino que ha generado consecuencias inmediatas para millones de personas. Los ataques coordinados han dejado huellas visibles en la frágil infraestructura de Ucrania. Un ejemplo claro es el puente de Mayaki, destruido en cuestión de minutos por misiles de alta precisión. En cuestión de horas, barrios enteros quedaron aislados, y la logística de ayuda humanitaria se volvió casi imposible. Cuando una chispa desata una tormenta, el equilibrio puede desmoronarse en cuestión de horas. Lo que parecía un conflicto lejano se convierte en una emergencia global. El conflicto alcanzó un punto de quiebre cuando fuerzas ucranianas atacaron un tanquero ruso en el mar Mediterráneo. No era un objetivo cualquiera. Representaba el pulso energético de Moscú y, por extensión, el flujo económico de media región. Recordemos que, históricamente, los ataques a embarcaciones comerciales han generado crisis económicas globales, como ocurrió en la guerra Irán-Irak en los años 80, cuando los precios del petróleo se dispararon tras el sabotaje de tanqueros en el Golfo Pérsico. Un solo golpe bastó para que la tensión se disparara a niveles nunca vistos. La reacción de Vladimir Putin fue casi inmediata. En una transmisión en directo, el presidente ruso prometió una represalia ejemplar y advirtió que cualquier agresión recibiría una respuesta sin precedentes. Su mensaje era inequívoco: quien ataque a Rusia enfrentará consecuencias que trascienden lo militar. Este tipo de advertencias recuerdan las amenazas nucleares durante la Guerra Fría, cuando cualquier incidente podía desencadenar una escalada fuera de control. Apenas pasaron unas horas antes de que la respuesta rusa llegara, implacable y precisa. Lluvias de misiles y drones golpearon infraestructuras cruciales en el sur de Ucrania, cortando comunicaciones, destruyendo carreteras y sumiendo ciudades enteras en la oscuridad. Odessa, un nodo vital para el comercio y la exportación de grano, quedó fragmentada. Puentes derrumbados, rutas bloqueadas y comunidades incomunicadas. Las imágenes de kilómetros de aceite de girasol derramado por los caminos del puerto se viralizaron en redes sociales, convirtiéndose en símbolo de desastre logístico. En medio del caos, las redes sociales se llenaron de imágenes de ruinas y testimonios desesperados. El miedo se apoderó de la población, que veía cómo su realidad cambiaba en cuestión de horas. Rumores y desinformación circulaban tan rápido como los misiles, complicando aún más la respuesta de los servicios de emergencia y la comunicación entre autoridades y ciudadanos. En Telegram y Twitter, miles de personas compartían videos de explosiones,
incendios y familias huyendo con lo poco que podían cargar. Pero lo más grave es la espiral de represalias que ya está en marcha. Cada ataque eleva el riesgo de una escalada incontrolable, incrementando el costo humano y material para ambos lados. La destrucción de puertos, tanqueros y rutas va más allá de la guerra. Amenaza la economía y la subsistencia de millones de personas. La historia ofrece paralelos inquietantes. Durante la Segunda Guerra Mundial, el bloqueo de Leningrado provocó más de 1 millón de muertes por hambre y enfermedad, recordándonos el peligro de aislar a una ciudad o región del resto del mundo. ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar Rusia y Ucrania antes de que alguien decida detener esta escalada? Y, en un mundo donde el control de los mares puede desencadenar una crisis global, ¿quién pagará el mayor precio? La respuesta no es sencilla, pero la historia demuestra que, cuando los intereses vitales de las grandes potencias están en juego, el sufrimiento de la población civil siempre aumenta. Pero la batalla por el mar es solo una parte de la historia. El conflicto también se libra en los pasillos del poder y en la economía global. En los mercados de Londres, Chicago y Shanghái, los precios de los futuros del trigo y el aceite de girasol subieron a niveles históricos tras el ataque a Odessa, afectando la inflación global y poniendo presión sobre gobiernos de todo el mundo. Cuando los golpes no solo destruyen puentes, sino que arrasan los caminos mismos hacia el futuro, el destino de una nación entera puede alterarse en cuestión de días. No es la primera vez que esto ocurre. En Yugoslavia, durante la Guerra de los Balcanes, la destrucción de infraestructuras vitales aceleró el colapso económico y multiplicó la tragedia humanitaria. Rusia ha intensificado su presión militar y económica sobre Ucrania. No solo incrementa la fuerza de sus ataques, sino que multiplica y diversifica sus objetivos. Cada operativo ruso lleva un mensaje indiscutible. Ningún punto estratégico está a salvo, y el acceso de Ucrania al mar puede quedar relegado al pasado. Esta táctica busca provocar no solo daño material, sino también desmoralización y desesperanza entre la población. En pocas semanas, las fuerzas rusas han logrado lo que antes parecía imposible. Con ataques perfectamente coordinados, han cortado rutas esenciales, destruido instalaciones portuarias y paralizado la logística ucraniana. La imagen de cientos de kilómetros de aceite de girasol derramado por los caminos del puerto ya no es solo una postal de la destrucción, sino el símbolo de un país que ve desvanecerse sus últimas salidas al mundo. En este contexto, la guerra se convierte en una batalla por la supervivencia económica y la dignidad nacional. El bloqueo total nunca ha sido una amenaza tan palpable. Si Rusia consolida su control sobre los puertos y las costas, Kiev quedará aislada, sin comercio internacional, sin exportaciones, sin siquiera la capacidad de importar lo indispensable. El riesgo es extremo. La economía ucraniana podría colapsar en menos de 12 meses, condenando a millones de personas a la pobreza y empujando a la mayor crisis humanitaria de Europa en décadas. Las cifras son contundentes. Según el Banco Mundial, el PIB de Ucrania podría caer más de un 30% si el bloqueo se prolonga un año. Frente a este escenario, la comunidad internacional observa, pero se mueve con lentitud. Las declaraciones se acumulan, pero las acciones concretas apenas llegan. Cada jornada de espera suma sufrimiento a la población y acerca a Ucrania a la irrelevancia geopolítica. El aislamiento puede ser tan mortífero como una bomba. Corta rutas, pero también destruye la esperanza de reconstrucción y autonomía. La historia reciente de Siria, aislada por sanciones y conflictos, muestra cómo un país puede perder décadas de desarrollo en apenas unos años. Ahora, el futuro de la región depende de decisiones tomadas, o postergadas, en oficinas situadas a miles de kilómetros. Si nadie actúa pronto, el equilibrio de poder cambiará para siempre. No solo está en juego el destino de Ucrania, también la seguridad de Europa y la estabilidad de los mercados mundiales. Las consecuencias serían imprevisibles, afectando desde la inflación hasta la migración masiva. El reloj avanza, y cada minuto perdido puede sellar el destino de generaciones enteras. La historia lo demuestra. Cuando la comunidad internacional tarda en reaccionar,
los costos humanos y económicos se multiplican. Pero mientras el mundo duda, dentro de Ucrania la resistencia se reinventa. ¿Cómo afrontan los civiles y soldados una amenaza que parece no tener fin? El verdadero poder hoy se esconde en dos cosas: la infraestructura y la información. La protección de puentes, rutas y almacenes se ha convertido en la prioridad absoluta para el gobierno y la sociedad civil. En ciudades como Mykolaiv y Jersón, voluntarios trabajan día y noche reparando caminos y levantando barricadas improvisadas para mantener abiertas las rutas de suministro. Las guerras modernas ya no dependen solo del estruendo de los cañones o el avance de los tanques. Ahora se deciden en los puertos, en las rutas de suministro y en las carreteras. Allí, un solo corte puede significar el colapso o la supervivencia de toda una nación. Durante la invasión de Irak en 2003, la destrucción de infraestructuras críticas paralizó la economía y dificultó la reconstrucción durante más de una década. La infraestructura se ha convertido en el nuevo campo de batalla. Cuando basta una bomba para dividir una región en dos, o un sabotaje puede detener cientos de kilómetros de vías, proteger y diversificar rutas se vuelve cuestión de vida o muerte para cualquier país. Ucrania ha comenzado a construir rutas alternativas por ferrocarril y carretera hacia los países vecinos, aunque estas opciones son más lentas y costosas. No basta con tener ejércitos fuertes. Cada nación debe invertir en estructuras resilientes, accesos alternativos al mar y múltiples cadenas logísticas. Si la comunicación y el suministro fallan, todo el esfuerzo militar y diplomático puede derrumbarse en pocos días. Alemania, tras la Segunda Guerra Mundial, dedicó años y miles de millones de dólares a reconstruir puentes y vías férreas para recuperar su economía. Aquí, la resiliencia lo es todo. No solo resistir el golpe, sino recuperarse y adaptarse. La historia reciente lo prueba. Quienes subestiman la infraestructura pagan el precio más alto cuando llega el ataque inesperado. Japón, tras el terremoto y tsunami de 2011, demostró la importancia de contar con sistemas de emergencia y rutas alternativas para asegurar la supervivencia de su población. Pero la guerra va más allá de lo físico. Es también una batalla de información y percepción. Controlar la narrativa internacional y usar la diplomacia con astucia puede evitar represalias desmedidas y cambiar el rumbo de un conflicto. Ucrania ha invertido en campañas informativas para explicar al mundo el impacto real del bloqueo, buscando apoyo en organismos internacionales y gobiernos aliados. Gobiernos, empresas y ciudadanos tienen un papel fundamental. Comprender el impacto real de la guerra híbrida es esencial para no caer en la desinformación y prepararse ante riesgos económicos y sociales que pueden llegar hasta tu mesa. En países europeos, los supermercados han comenzado a diversificar a sus proveedores, mientras las familias buscan alternativas ante la escasez de productos ucranianos. Ignorar estas lecciones vuelve la vulnerabilidad logística en un arma letal. Incluso las potencias más grandes pueden quedarse atrapadas por sus propias debilidades si no actúan a tiempo. Estados Unidos, tras el huracán Katrina, aprendió el alto costo de no invertir en infraestructura crítica para enfrentar emergencias. Así que, ¿qué podemos hacer nosotros desde nuestra posición? ¿Cómo prepararnos para un mundo donde la seguridad depende de algo más que la fuerza militar? La respuesta exige mirar más allá de los titulares y entender cómo este conflicto redefine nuestra vida cotidiana. Lo que está en juego va mucho más allá de las fronteras de Ucrania. La historia y la experiencia reciente nos enseñan que la seguridad global depende de la cooperación internacional y de la preparación ante los riesgos sistémicos. Hoy fue Ucrania, pero mañana cualquier país con costas estratégicas puede ser el siguiente. El equilibrio mundial está cambiando lejos de los campos de batalla, en las rutas marítimas y la infraestructura que sostiene la economía global. Quedarse solo con los titulares es como navegar sin brújula ante un mar de nuevas amenazas. Por ejemplo, el Canal de Suez, bloqueado en 2021 por el encallamiento de un solo barco, demostró lo fácil que es interrumpir el comercio mundial.
Lo que ocurre en el Mar Negro es mucho más que un conflicto local. Es una advertencia. Un solo ataque puede dividir territorios, paralizar rutas esenciales y aislar a naciones enteras del comercio vital. Cuando una superpotencia decide bloquear a su adversario, lo logra tanto con misiles como cortando el flujo de bienes, energía y esperanza. Durante la Guerra Fría, el bloqueo de Cuba puso al mundo al borde de la guerra nuclear. Hoy, el bloqueo de Odessa amenaza con provocar una crisis alimentaria sin precedentes. La estrategia del Kremlin para asfixiar a Ucrania no es solo militar. Busca reescribir el destino económico de un país. Cada puerto destruido, cada barco hundido, golpea no solo a Ucrania, sino a la idea misma de soberanía y seguridad internacional. Tarde o temprano, esas consecuencias llegan a todos los mercados, a cada familia, a cada ciudadano en el planeta. En países como España o Francia, los agricultores ya han sentido la presión de los precios y la competencia desigual por productos esenciales. Si ignoramos estas nuevas reglas, nos arriesgamos a perder más que estabilidad política. Está en juego la influencia, la seguridad y hasta el bienestar cotidiano que solemos dar por sentado. Hoy se siente en el precio del pan o el aceite. Mañana podría afectar la energía, la tecnología o incluso la paz en nuestras ciudades. Recordemos las protestas por la escasez de combustible en el Reino Unido en 2021, que evidenciaron la fragilidad de las cadenas de suministro globales. Comprender este conflicto exige ir más allá de lo evidente. Nos obliga a cuestionar la información, a buscar fuentes confiables y a prepararnos para un mundo donde la guerra se libra también con bloqueos, sanciones y el control de rutas críticas. Ignorar estos cambios es renunciar a la capacidad de anticipar e influir en el futuro. La educación, la vigilancia ciudadana y la cooperación internacional serán claves para enfrentar los desafíos que se avecinan. La invitación es clara. No seamos espectadores pasivos. Cuestiona, infórmate, comparte. Porque lo que hoy parece distante, mañana podría definir tu seguridad, tu economía y tu forma de vida. En un mundo interconectado, ningún país es una isla, y la amenaza sobre el Mar Negro es, en última instancia, una amenaza para todos nosotros. El futuro aún no está escrito. Pero la historia nos enseña que la indiferencia es el camino más rápido hacia la pérdida de la libertad y la seguridad. Mantente alerta, participa en el debate y exige a tus líderes acciones concretas. Porque solo así podremos evitar que el próximo país aislado del mundo seas tú.